Bien, vamos a continuar con el API para poder registrar un nuevo examen. Antes de ello voy a hacer una configuración o una modificación aquí en lo que es las interfaces y la inyección para el examen, es decir, en el repositorio. Entonces lo que voy a hacer es ir aquí a mi capa de application en interface y me voy a dirigir a mi interfaz de examen, y lo que quiero hacer aquí es poder heredar de la clase o de la interfaz eGeneric repository para poder abstraer esta lógica y también en la implementación. Entonces, cuando lleguemos aquí en la persistencia, al momento de inyectar, no estar inyectando repositorio por repositorio, sino ya tenemos aquí un solo ciclo de vida de este servicio, que es del generic. Entonces, para lograr esto, voy a dirigirme aquí a mi interfaz del examen, y lo que voy a hacer aquí es heredar de eGeneric repository, dando aquí como referencia la entidad examen. Entonces lo que quedaría hacer ahora es en la implementación, es decir, aquí en nuestro repositorio de examen, como tenemos un método específico aquí, ya no va a hacer falta cuando queremos crear, por ejemplo, en este caso que vamos a ver en este video, el API de registrar un examen. Vamos a hacer uso de los métodos genéricos, entonces para ello también tengo que hacer referencia aquí a la implementación. Ya no sería a la interfaz directamente, sino a mi implementación de generic repository. Hacemos referencia a mi entidad aquí, y aquí también vamos a hacer referencia a mi interfaz propia de mi repositorio de exámenes en este caso, para poder hacer referencia a este método que yo tengo creado aquí abajo, que es el getAllExams. Entonces hacemos referencia también a mi interfaz, y así quedaría. Para poder cumplir con el contexto dentro de mi generic repository, que ven aquí, que también necesita hacer inyección de este contexto en el constructor. Entonces aquí nos hace falta instanciar nuestro base context para hacer referencia a la instancia en este caso del generic, y aquí quedaría así, de esta manera, la implementación. Ahora ya tenemos corregido esta parte, lo que quedaría es pues ir a la inyección, como les comentaba, y ya no va a ser necesario asignar este ciclo de vida de servicio para mi repositorio específico de exámenes, sino todo estará dentro del generic, ya que cada repositorio que vamos a ir incluyendo van a heredar de una u otra forma pues de nuestro repositorio genérico, y así va a poder hacer referencia a los miembros o métodos que tenemos aquí dentro de mi interfaz genérica. Entonces vamos a ir aquí a la inyección, vamos a borrar esta inyección de servicio y quedaría de esta manera. Ahora lo que queda hacer es simplemente una modificación en nuestro handler de obtener todos los exámenes. Vamos a ir aquí en mi use case de exámenes, y aquí en el query de getAll ya no vamos a hacer referencia al examen de repository, sino a mi unit of work. Aquí voy a cambiar esto entonces, y unit of work, y vamos a agregar este parámetro. Vamos a borrar esto primero y vamos a situarnos aquí dentro de esta propiedad. Vamos a poner control punto y agregamos parámetros al constructor. Listo, ahí tenemos la nueva inyección, y aquí vamos a cambiar esto. Vamos a poner unit of work.examen, y aquí me está saliendo este error de que no contiene la definición, porque entonces sí tendríamos que cambiar aquí en el unit of work. Claro, tenemos que hacer este cambio porque ya tenemos heredado lo que es en la interfaz de repositorio genérico. Entonces vamos a poner eExam repository aquí. Entonces, como ya tengo esta interfaz, entonces aquí yo tengo ya mi interfaz genérica, entonces voy a poder acceder a los demás métodos también, y obviamente al método específico que tengo aquí. Entonces regresamos al handler y ya tenemos aquí el método correspondiente, ya tenemos instanciado de manera correcta a través del unit of work. Entonces ya tenemos un solo ciclo de vida en la inyección de dependencias, tanto para poder hacer la unidad de trabajo en nuestros repositorios, y aquí generic repositorio sigue funcionando con normalidad. Entonces, para continuar con el API de registro, voy a cerrar todo esto y voy a crear ahora sí el procedure para poder hacer
el registro correspondiente. Voy a ir aquí a mi base de datos clínica, voy a abrir un nuevo query y aquí vamos a crear el procedimiento. En realidad es muy sencillo, vamos a poner un create or alter procedure y lo vamos a llamar USP exam register, el cual va a recibir dos parámetros solamente: el nombre de tipo varchar 100 y lo que es el analysis ID, para poder relacionarlo correctamente. Analysis ID de tipo entero. Vamos a poner un as, un begging end, y aquí dentro vamos a hacer la operación de inserción. Vamos a poner un insert into exams. Vamos a hacer referencia aquí a las columnas necesarias, como el nombre. Vamos a ponerlo aquí debajo mejor. El nombre, el analysis ID, y vamos a también insertar el estado y la fecha de creación. Y aquí esto vamos a ponerlo en duro en realidad. Vamos a poner entonces un values. Y aquí vamos a hacer referencia a los parámetros name y el analysis ID. Entonces el estado por defecto va a estar en 1, es decir, activo. Y la fecha de creación vamos a poner un get date para tomar la fecha del servidor. Entonces listo. Vamos a crear este procedure. Guardamos y vamos a hacer referencia. Copiamos el nombre del procedure. Nos vamos a nuestro backend. Aquí a la capa de utilities. En lo que es el constants. Y aquí vamos a añadir un nuevo nombre de procedure. Entonces vamos a poner una nueva constante, un public const string. Vamos a poner el nombre que acabamos de copiar. Lo siguiente que voy a hacer es empezar a crearle el comando necesario. Voy a ir aquí a mi capa de application. En mi caso de uso voy a poner aquí, voy a agregar una nueva carpeta o un nuevo folder. Voy a ponerle como nombre pues commands. Y aquí dentro voy a crear mi otra carpeta. Voy a ponerle como create exam command, o de primero voy a crear una carpeta create command como lo hemos venido trabajando, y aquí dentro sí voy a crear ya las clases. Voy a poner create exam command. Listo. Voy a poner público esto de aquí, y aquí lo que vamos a hacer es heredar de la clase eRequest. Aquí vamos a poner el tipo de respuesta que vamos a obtener de este comando. Voy a poner un base response y sabemos que va a ser un bool. Ok, y aquí vamos a hacer el registro de las propiedades que va a recibir nuestro procedimiento, como es el nombre y el analysis ID. Entonces vamos a poner un public string name, y aquí nos haría falta lo que es el ID también del análisis. Y con esto ya tendríamos correctamente las propiedades o parámetros que va a recibir nuestro procedimiento almacenado. Voy a quitar y ordenar los usos. Entonces lo siguiente que voy a hacer es crear el handler para poder implementar nuestro método. Voy a copiar esto para hacer referencia aquí. Add nueva clase. Voy a cambiarlo por handler. Y aquí vamos a ponerlo como público. Y esto va a heredar de otra interfaz llamada eRequest handler, para hacer referencia a nuestro comando, que va a tener o contener lo que son los parámetros, y nuestro tipo de respuesta también vamos a registrarlo aquí, base response de tipo bool. Entonces damos control punto para implementar esta interfaz. Vamos a achicar esto un poco, y aquí vamos a hacer referencia entonces a nuestro unit of work, private, ref only y unit of work. Y también vamos a hacer referencia a nuestro emapper, y esto tenemos que pasarlo a nuestro constructor. Vamos a añadir un nuevo constructor aquí y vamos a situarnos en cada variable o propiedad. Aquí vamos a poner entonces agregar parámetros al constructor que hemos creado, y también lo mismo para esta propiedad de emapper. Agregamos y ya tenemos aquí inyectado en nuestro constructor. Lo que voy a hacer ahora es transformar esto a síncrono, y aquí vamos a hacer la implementación de nuestro procedimiento. Vamos a poner un var response igual new, va a ser igual a la base de respuesta pool, en este caso, que ya sabemos cómo va a responder este procedimiento. Ponemos un try catch, y aquí vamos a hacer referencia primero al exception. Voy a poner un response.message igual xMessage. Esto ya más adelante lo vamos a modificar.
Vamos a poner un return response. Listo. Lo que voy a hacer aquí es hacer referencia a una nueva variable llamado exam. Igual mapeamos lo que es nuestra entidad. Vamos a poner aquí exam y aquí pasamos el request. Que bueno, en realidad tendríamos que finalmente mapear el comando con esta entidad que tenemos aquí. Aquí estamos haciendo referencia porque estamos haciendo uso de un nombre en el namespace. Entonces aquí vamos a hacer referencia al using. Vamos a llamarle entity igual, y esto va a ser igual a que al clinical.domain.entities. Entonces yo con esta variable que va a hacer referencia a ese using voy a poner entity punto y ya lo reconoce, ¿ok? Entonces ya sabemos específicamente de dónde lo estamos sacando esta entidad exámenes. Ok, entonces vamos a poner aquí los parámetros ya. Vamos a poner var parameters igual a la variable exam punto, y vamos a invocar aquí el método getProperties con valores para obtener solamente las propiedades que nos está llegando con valor. Entonces cerramos aquí, aplicamos el response.data igual, y de manera síncrona vamos a ejecutar el método de nuestro repositorio a través del unit of work con el repositorio de exámenes punto, y aquí vamos a ejecutar, como hemos heredado aquí la interfaz genérica a través de nuestra interfaz de exámenes, ya podemos ejecutar los métodos también de nuestro repositorio genérico. Ok, entonces vamos a poner un exec async, el cual va a recibir el nombre del parámetro con un punto para importar las constantes punto, y vamos a hacer referencia a la nueva constante que hemos creado anteriormente, que se llama USP exam register, que es lo que va a estar invocando al nuevo procedure que también hemos creado, coma, vamos a pasarle los parámetros. Listo. Vamos a hacer una pequeña validación aquí. Si response.data es true, pues aquí vamos a responder con un response y success true, y también vamos a poner un mensaje de que se guardó con éxito, ¿no? Que tenemos ya también en el global message el save, ahí está, y ya tenemos nuestro método entonces para poder registrar un nuevo examen. Quitamos y ordenamos los usos, y ahora lo que queda es pues hacer el mapping antes de que nos dé un error cuando probemos. Voy a ir entonces aquí al mappings dentro de mi cap application use case, dentro del mapeo de exámenes que ya tenemos aquí, y voy a agregar uno nuevo, create map. Voy a ponerle create exam command contra mi entidad exam. Listo. Entonces ya para finalizar esta API vamos a implementar el controller aquí dentro del controller de examen, y lo que voy a hacer aquí es agregar un nuevo endpoint de tipo HTTP post, y vamos a ponerle como nombre a este endpoint pues como register, y aquí vamos a poner un public AC task, un eAction result. Como nombre vamos a ponerle de nuestro método register exam, el cual va a recibir dos parámetros, o bueno, en realidad uno, que es a través del from body. Vamos a pasarle el create exam command, que es el que tiene los parámetros correspondientes, y ponemos un nombre command simple, y acá decimos var response igual await. A través de mediator vamos a ejecutar el método send y le pasamos el command, ¿no? Que en realidad son los parámetros. Finalmente retornamos con un OK response. Entonces ya podemos probar este nuevo endpoint. Vamos a ejecutar. Aquí vemos que tenemos algunos errores. Voy a decirle no, que no compile, y vamos a corregir aquí el unit of work. Obviamente nos olvidamos también de la implementación aquí, y aquí ya no sería el eGeneric repository exam, sino la interfaz específica del repositorio. Vamos a poner eExam repository, que sabemos que ya esto lo que hace es pues heredar del repositorio genérico. Y aquí lo que voy a hacer es quitar esto de aquí
Ok, y aquí vamos a hacer referencia directamente a la implementación New Exam Repository. De esta manera. Entonces, como nos va a pedir aquí el contexto, entonces yo voy a agregar aquí de manera pre-base read only nuestro application DB context, que se encuentra dentro de la persistencia aquí, dentro del context. Aquí no lo olviden, ok. Hacemos referencia entonces a este contexto y voy a agregarlo en mi constructor. Ok, voy a ponerlo primero esto de aquí. Cortamos, lo ponemos aquí primero, coma, y quitamos la última coma que tenemos acá para solucionar el error. Y aquí ya podemos pasarle entonces, vamos a ponerle este context aquí arriba, y aquí ya podemos pasarle entonces de manera correcta el context, que es lo que necesita finalmente este repositorio, ya que instancia del generic repository. Entonces vamos a pasarle de esta manera, y ahora sí vamos a probar nuestro endpoint. Listo, vamos a probar entonces aquí el endpoint de registro. Solo tenemos dos parámetros. Voy a ponerle como nuevo examen, por ejemplo. Y el análisis ID voy a escoger el 1, el 2. No sé si tengo aquí datos. A ver, vamos a probar. Voy a ponerle, por ejemplo, el 2. El ID 2. Ejecutamos. Y nos dice que se registró correctamente. Vamos a ir entonces aquí primero al listado de exámenes que tenemos ya también en el endpoint. Ejecutamos y tenemos un nuevo examen. Mira, aquí está el nombre del nuevo examen relacionado al análisis que hemos registrado. Y aquí vamos a ver en la base de datos entonces. Puedo hacer un select aquí. Select asterisco from exams. Y aquí tenemos el nuevo registro. Entonces aquí para finalizar voy a implementar lo que es el validator. Voy a ir aquí a lo que es create command. Voy a agregar una nueva clase. Voy a ponerle como create exam validator. Y voy a hacer referencia aquí a mi librería de Fluent Validation. No, perdón, sería abstract validator. Y este va a recibir un genérico. En este caso lo que queremos validar es el comando de creación. Voy a poner create command. Bueno, sería create exam command. Y vamos a través del constructor vamos a implementar lo que son las validaciones. Voy a poner aquí un ruler for. Vamos a hacer referencia a que vamos a validar solamente el nombre de que no sea nulo ni base. Name. Punto. Y aquí asignamos la validación de no nulos con el mensaje with message de el campo nombre no puede ser nulo. Ok, y lo mismo para cuando esté vacío. With, bueno, sería not empty. Aquí no sería punto y coma porque todavía no estamos cerrando esta validación. Not empty, vamos a ponerle punto with message. Aquí ya cerramos con punto y coma. Y el mensaje va a ser el campo nombre no puede ser vacío. Listo, entonces vamos a quitar los usos y vamos a validar esto. Voy a intentar registrar un string aquí, perdón, un name del examen vacío. Vamos a poner un execute y nos dice que el campo nombre no puede ser vacío. Entonces está validándose de manera correcta y con esto hemos finalizado nuestro endpoint para poder registrar un nuevo examen. Nos vemos en el siguiente video.